Bien, hoy entonces, como el propio título de la primera diapositiva así lo presenta, vamos a hablar o vamos a tratar, a abordar el tema relacionado con las relaciones de poder. Depende del autor que ustedes tomen, esto que el Código Civil y Comercial ha denominado relaciones de poder, los autores han utilizado otras terminologías para referirse exactamente a lo mismo, es decir, no nos ciñamos solamente a esta denominación que creo, entendemos con la cátedra que sí es la más adecuada para esto, pero ustedes van a encontrar otros autores que la denominan como relaciones posesorias, relaciones reales, bueno, le otorgan otras denominaciones, pero el significado o el contenido es exactamente el mismo. Y cuando hablamos de las relaciones de poder, nos vamos a referir a la posesión y a la tenencia. Ustedes ya tienen que haber escuchado, lógicamente, estos términos, los tienen que haber utilizado ya desde el derecho romano, que venimos viendo justamente el tema de la posesión, la tenencia, comparándola una con la otra, diferenciándola, en definitiva, también con el dominio, bueno, y haciendo ese juego para tratar de entender a qué nos referimos con posesión y a qué nos referimos con tenencia. Recordemos siempre que todos los derechos reales, bueno, exceptuando lógicamente la servidumbre, la hipoteca, algunas prendas y demás, se ejercen lógicamente por la posesión. Pero antes les decía de que comencemos a tratar o entremos en el tema propiamente de lo que es la posesión y la tenencia, es decir, a definirla, a ver cuáles son sus efectos y demás, es importante, trascendente para abordar el tema como se debe, hacer una referencia a cómo se puede adquirir esa posesión o cuáles son los requisitos para poder adquirir la posesión. Y para eso, perdón, estaba tomando un poquito de agua, y para eso vamos a tomar en primer término el artículo 1922 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos va a decir el artículo 1922 del Código Civil y Comercial? Fíjense, ¿no? Habla de la adquisición del poder. Dice, para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esta debe establecerse voluntariamente. Ya tenemos un primer término que es susceptible de análisis, pero que entiendo de que ustedes lógicamente saben interpretar a qué se refiere con la voluntariedad y cuáles son los elementos que componen este acto volitivo, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad. Sin perjuicio de lo cual, fíjense en lo que dice el inciso A. Voluntariamente. A. ¿Cómo puede adquirirlo? Entonces, por sujeto capaz, excepto las personas menores de 10 años para quienes es suficiente que tengan 10 años. Bueno, acá ya el propio artículo nos presenta una suerte de inconsistencia. Teniendo en cuenta, o si nosotros tenemos en cuenta, lógicamente, acá nos estamos refiriendo a la capacidad de hecho, es decir, la aptitud del sujeto para ejercer por sí mismo los derechos de los cuales titular, se nos presenta un pequeño inconveniente porque si nosotros comparamos este inciso con el artículo 261 y vemos justamente que el discernimiento del sujeto se adquiere para los actos lícitos, se adquiere a partir de los 13 años, y acá nos está diciendo que este acto puede ser realizado a partir de los 10 años y en forma voluntaria, tal cual lo dice el artículo 1922, se nos presenta una inconsistencia. Esto la doctrina lo ha resuelto entendiendo de que no hay una inconsistencia, sino que existe una suerte de excepción a este principio establecido en el artículo 261. Y el inciso B de este artículo 1922 dice, por medio de un contacto con la cosa, de la posibilidad física de establecerlo o cuando ella ingresa en el ámbito de custodia del adquirente. Acá hay una teoría de Savigny en relación a qué es el ámbito de custodia, pero básicamente se está refiriendo a poder asir la cosa, a poder tener la cosa, a poder contar materialmente con la cosa o que esté dentro del ámbito de custodia, es decir, que podamos acceder cuando nosotros queramos o tengamos la intención de así hacerlo. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, ropa puesta, sobre la cual lógicamente han adquirido esta relación de poder sobre esto, pero también tienen la ropa del placar con la cual cuentan y pueden hacerse esa en cualquier momento, es decir, está dentro del ámbito de custodia de ustedes.
Hecha esta aclaración, nosotros tenemos que advertir que esta forma o las formas en las cuales nosotros podemos adquirir la posesión puede variar o va a variar dependiendo de dos circunstancias en particular. Es decir, nosotros tenemos que ver si esta cosa es adquirida por otra o se encuentra adquirida por otra o es poseída, mejor dicho, por otra, o si no es o si no tiene posesión por parte de ningún otro sujeto. No sé qué estaría pasando, quería pasar a la diapositiva que sigue, pero no me lo está permitiendo. Ahí está, ahora sí. ¿Esto qué nos permite entonces conocer? Es decir, nos permite, bueno, acá se ha desplazado, no sé por qué cuando uno carga la diapositiva, yo no sé si se puede ver, no, creo que tengo que hacer, permítanme, ahora sí se ve, ¿no es cierto?, la flechita, como para que yo les vaya indicando o guiando. Sí, profesor. Perfecto, bueno, muchas gracias, porque por ahí uno se confía de que yo estaba sin esto y pensé que se iba viendo, pero evidentemente ahora sí la pueden ver y podemos seguir con este cursor, que es lo que vamos. Lamentablemente acá se ha desconfigurado un poco la filmina. Yo de todas formas se la voy a dejar en la plataforma para que ustedes la vean de la forma original en la que está. Perdón, me había olvidado recién cuando veíamos la filmina anterior. Es decir, esta forma de adquisición por parte del sujeto, lógicamente con 10 años, se refiere solamente a la forma unilateral de adquisición. Es decir, cuando no es poseída por otro y esta persona la adquiere, si se quiere, por primera vez. Cuando hallamos, por ejemplo, un objeto y demás, se presenta esta posibilidad. No cuando evidentemente es producto de una relación entre dos sujetos, que ya estamos hablando de un hecho, de un acto lícito, que requiere necesariamente la capacidad de la capacidad completa del sujeto, es decir, ser una persona, en este caso mayor de edad, contar con toda la capacidad de ejercicio para poder llevarla adelante. ¿Esto quiere decir que no pueden adquirir la posesión aquellos menores de edad? No, sí lo pueden hacer, pero lo van a hacer entonces a través de sus representantes legales. Bueno, esto nos remite lógicamente a la primera parte, es decir, a la parte general del Código Civil y Comercial, cuando vemos capacidad, es decir, a partir de los artículos 24, 25, 26, y si quieren ver, bueno, los incapaces de hecho recordar eso, volvemos entonces al artículo 100, 101 y demás. Bueno, hecha esta aclaración, ¿de qué forma se puede adquirir la posesión? Claro, para poder ver de qué forma podemos adquirir la posesión, nosotros debemos ver si la cosa era poseída por otra o no era poseída por otra. Si la cosa no era poseída por otra, bueno, se da básicamente lo que se conoce como aprehensión en el Código de Vélez o apoderamiento en el Código Civil y Comercial. Simplemente así tomar la cosa nos va a permitir entonces tomar justamente la posesión de esa cosa. Ahora, si la cosa es poseída por otra, bueno, los caminos en este caso ya son distintos o diferentes. Sobre este punto en particular, sobre el final de esta clase, nosotros vamos a volver a hablar de esto, así que nos quedemos con parte de esto. ¿Por qué? Porque si la cosa es poseída por otro, la adquisición de esa posesión puede presentarse a través de diversas formas. La primera de estas formas es el desapoderamiento, es decir, le quitamos a otro la posesión de la cosa para tomarla como nuestra. O la tradición, que es la más común, la más habitual, cuando una persona cede entonces voluntariamente la posesión o la tenencia de una cosa y otro también voluntariamente la recibe. También tenemos entonces la traditio brevi manu o el constitutio posesorio, sobre el cual nosotros también vamos a volver, que si se quiere, son, y ya me adelanto, son excepciones a este principio de la tradición, porque ustedes saben bien, y ahora nosotros también seguidamente lo vamos a ver, para poder adquirir un derecho real, la posesión no lo es, pero para poder adquirir un derecho real, nosotros vamos a necesitar de dos factores, de dos elementos, el título y el modo. Seguramente esto ya lo deben conocer o ya lo deben haber visto anteriormente. Bueno, les decía recién, como para una suerte de refrescar, qué era esto del título y el modo para la adquisición de derecho real. Ustedes deben recordar que, si bien cuando nosotros hablamos de título, lo hacemos si se quiere, de dos formas, podemos hacerlo en un sentido material o en un sentido formal. Recordemos que cuando nosotros lo hacemos en un sentido material,
hacemos referencia al acto jurídico causal, al acto jurídico que ha promovido o motivado la realización de esa transferencia o la adquisición de ese derecho real. En cambio, cuando hablamos del título en un sentido formal, nos estamos refiriendo, lógicamente, a ese documento, a esa cosa, a ese instrumento que contiene el acto jurídico causal. Por ejemplo, en la transmisión de un bien inmueble, ese título en el sentido formal lo constituye la escritura. ¿A qué nos referimos con título suficiente? Bueno, si hablamos entonces de título suficiente, debemos referirnos, entendernos a título suficiente como aquel acto jurídico que se encuentra revestido de las formas establecidas por la ley y que tiene la finalidad, lógicamente, de transmitir, ¿no es cierto?, ese derecho. Ahora, cuando nos referimos o hablamos del título justo, no hacemos referencia a ese título, le diría, perfecto, ¿no es cierto?, suficiente. Estamos hablando justamente de un título que transmite un derecho, pero que posee un vicio, que posee algo que le impide justamente llevar adelante o producir esos efectos propios, ya sea porque la persona que ha transmitido ese derecho no es capaz, o bien porque no se encontraba o no se encuentra legitimado a tales efectos. El título putativo, por otra parte, hace referencia ya no a las concepciones o definiciones que acabamos de decir, sino a aquel título que aparenta algo, pero que en realidad no es. Es decir, podemos hablar de un título inexistente, como le ocurre, por ejemplo, a aquella persona que se cree heredero testamentario de un bien determinado y no se ha enterado que ese testamento ha sido revocado. O bien que el título existe, pero no sobre el bien sobre el cual lo quiere aplicar, pero cree que es sobre un inmueble, sobre un terreno determinado, pero no es ese, sino que es el terreno del lado, ¿sí? Claro, exactamente. Ya vamos a volver sobre esto que dice su compañera de este hecho o de este error excusable y demás. Justamente, fíjense en cómo nosotros vamos creando, vamos adelantando por ahí. Cuando uno hace referencia a algunos temas, en principio no se entienden, ¿no? Esto es como una película que se termina de armar o se comienza a armar hacia el medio y recién terminamos entendiéndola hacia el final. Por ahí esta introducción es un poco tediosa, pero créanme que cuando comencemos a ver después la posesión y la tenencia, ya nos va a resultar un poco más fácil. Hay que hacer esta pequeña escalada para que podamos después entender lo otro con mayor facilidad, si se quiere. Bueno, esto con respecto al título, pero lo que a nosotros nos interesa acá, en definitiva, es el modo. Y el modo, como ustedes deben saberlo ya con anterioridad, refiere justamente a esto que nosotros hablamos en relación a la tradición, a qué es la traditio o tradición propiamente dicha. Fíjense, yo algo ya les adelantaba, como para que vamos viendo esto que yo les explicaba, cómo vamos adquiriendo el conocimiento de a poco. El artículo 1924 dice, tradición. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Es decir, efectivamente hay una parte que entrega, no hay un desapoderamiento, hay una parte que entrega la cosa y hay otro que la recibe. Lógicamente estamos hablando de un acto por ambas partes voluntario, es querido, es aceptado, es deseado por las partes. Debe consistir en la realización de los materiales. Es que efectivamente, como ya lo vamos a ver, la mera declaración no es suficiente, en principio, para otorgarle suficiencia a esa tradición. Dice, debe tratarse de actos materiales, de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe, o de recibirla. Es decir, no basta simplemente con manifestarlo verbalmente, oralmente, sino que debe tratarse de actos materiales que efectivamente trasunten en la transmisión, en la tradición de la cosa. Para ser más específico, el artículo 1925 nos establece alguna de estas formas. Dice, actos materiales de quien entrega la cosa
Por ejemplo, entregar la llave de la cosa, acompañar a la persona hasta el lugar y abrirle la puerta. Es un acto material. Actos materiales de quien recibe la cosa. Es decir, por ejemplo, el que recibe la cosa comienza a ingresar en la casa los muebles que le son propios. O actos de ambas partes. El que está ingresando o el que está tomando la posesión de la cosa ingresa sus muebles, mientras la persona que ha entregado la posesión de la cosa saca los muebles o ha hecho tradición, perdón, de la cosa, saca los muebles de esa propiedad inmueble. Son actos materiales que específicamente denotan la tradición de la cosa. Sin la tradición de la cosa, sin la traditio, ya sabemos entonces que no es posible constituir un derecho real como tal. ¿Sí? Y todo esto lo dijimos justamente para ver qué es la posesión o a qué nos referimos cuando hablamos de posesión, que es un término que evidentemente, como yo les comentaba con anterioridad, ya ustedes lo tienen que haber usado en muchas oportunidades. Vamos a ver y vamos a ver los sabores. Yo generalmente cuando doy estas clases en el sistema presencial, hago que los propios alumnos vayan leyendo el artículo. Eso permite compartirlo, lógicamente, entre todos y que todos sigan la lectura. Por eso es que yo les decía al principio que me permito exponerlo en esta clase por la particularidad de la clase, por la modalidad de la clase, hacerlo de esta forma. Bueno, dice el artículo 1909. Hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como el titular de un derecho real, lo sea o no. Es decir, fíjense, ¿no? Que va a haber posesión entonces cuando una persona, que puede hacerlo por sí mismo o inclusive por medio de otro, ejerce un poder de hecho, por eso fíjense en la denominación que nosotros utilizábamos con anterioridad, hablábamos de relaciones de poder, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y es de hecho y no de derecho, y ya vamos a ver por qué. Es un poder de hecho sobre una cosa, no dice sobre un bien, aunque también vamos a ver que la posesión excepcionalmente va a poder recaer sobre un bien. Recordemos que los bienes pueden clasificarse a su vez, en cosas materiales y, si se quiere, inmateriales. Los bienes, cuando nos referimos a bienes, lo vamos a estar refiriendo entonces a cosas inmateriales, y cuando nos referimos a cosas, hacemos referencia a la materialidad, cosas materiales. Es decir, que la posesión en principio solamente va a poder recaer entonces sobre cosas materiales, comportándose como el titular del derecho real. Es decir, que la persona que tiene la cosa, que ejerce ese poder de hecho sobre la cosa, tiene que comportarse como si fuese el titular de un derecho real. Tiene que comportarse como si fuese el dueño, independientemente de que lo sea o no. Y entonces, ¿por qué dice independientemente, o mejor dicho, lo sea o no? O independientemente, le agrego yo, de que lo sea o no. Quiere decir entonces que una persona que no es titular de un derecho real, que no es titular de la cosa, que no es dueña de la cosa, pongámoslo así, ¿puede tener la posesión de la cosa? Sí, puede tener la posesión de la cosa. No hay que ser dueño para tener la posesión de la cosa. Exactamente. Ahora vamos a hablar de cuáles son los elementos. Entonces ahí su compañero me apuntaba, su compañera, perdón, no llegué a ver, nos apuntaba entonces, tiene que tener el ánimos, porque justamente la posesión está compuesta por dos, en principio, por dos elementos. ¿Va a poder faltar excepcionalmente o temporal alguno de estos? Sí. Ya vamos a ver en qué caso, bajo qué hipótesis. Porque acá nos refleja este artículo, justamente el 1909, ¿cuáles son esos dos elementos? El corpus y el animus. Es decir, tenemos que tener presente estos dos elementos. El corpus, la cosa en cuanto tal, poder hacer, tener la cosa y comportarnos como si fuese el dueño, a lo que refería recién su compañero, el animus domini. Es decir, la intención de comportarnos como si fuésemos titular del derecho real, como si fuésemos los dueños, independientemente de que lo seamos o no. Es decir, el propietario, ustedes tienen, por ejemplo, en estos momentos, un teléfono celular seguramente en sus manos o al lado o están viendo inclusive esta clase por medio de ese dispositivo. Y son dueños de eso. ¿Tienen la posesión de eso? Sí.
tienen la posesión de eso porque se están comportando como el dueño. Ahora viene una persona, o salen ustedes a la calle y viene una persona y se lo sustrae por medio del hurto o la violencia, no se dan cuenta y se los lleva, o directamente se los roban. Una persona dice, dame el teléfono, porque si no, tal cosa y se los lleva. Esa persona, ¿qué creen que va a intentar hacer con ese teléfono? Lo va a intentar vender, ¿no es cierto? Es decir, que si intenta venderlo es porque se está comportando como el dueño, porque nadie puede transmitir un derecho mejor del que lógicamente tiene, y este se comporta como el dueño. Es decir, que el ladrón tiene la posesión de la cosa, sí, porque se comporta como el dueño, tiene el corpus y tiene el ánimos. Y al ánimo lo demuestra en qué momento, en el momento en que lo quiere vender, porque se está comportando efectivamente como si fuese el dueño de la cosa. Bien, dicho esto, pasamos a ver justamente cuáles son estos elementos que componen la posesión. Y yo les decía, son el corpus y el ánimos. Nosotros teníamos antiguamente, esto lo vamos a pasar rápidamente porque habla de la naturaleza jurídica y veíamos en definitiva si se trataba de un hecho o si se trataba de un derecho. Bueno, es una cuestión ya superada, al menos por nuestro derecho, es decir, entre Savigny y Vieri. Pero sí voy a hacer mención a que esta teoría de Savigny la considera justamente como una teoría subjetiva, a diferencia de Rudolf von Jhering, que la considera como una teoría objetiva. ¿Por qué? O una cuestión subjetiva. ¿Por qué? Porque Savigny dice justamente, el elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es el corpus y el ánimos. Y por eso es subjetivo, porque en la intención del sujeto de comportarse como si fuese el titular o el dueño de la cosa, es cuando se adquiere o es cuando se conforman los dos elementos y tenemos entonces la posesión. En cambio, Jhering dice, no, nosotros no podemos saber si el sujeto tiene la intención o no de comportarse como el dueño. Entonces no podemos tomar a un elemento subjetivo como parte de la posesión. Quien va a decir si hay posesión o no es el derecho. Y por eso Jhering nos dice, bueno, esto es un derecho real y no simplemente una cuestión o una relación de poder o una cuestión de hecho, como lo dice Savigny. Son las teorías justamente en relación a los elementos de la posesión. Bien, hablando de el objeto y el sujeto de la posesión, acá nosotros volvemos al artículo 1912 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice, el objeto de la posesión y de la tenencia es una cosa determinada. Esto es muy importante porque efectivamente, y ya lo vamos a ver cuando veamos inclusive la extinción de la posesión, justamente por la extinción del objeto, necesitamos de una cosa. Si nosotros no tenemos una cosa, no podemos, no hay elemento sobre el cual recaiga la posesión. ¿Sí? Es decir, que la extinción de la cosa, lógicamente, va a producir la extinción de la posesión. Entonces, el objeto de la posesión y de la tenencia es justamente una cosa determinada. Una cosa determinada. Es esta, no otra. No es un perro cualquiera, es este perro, es este auto, es este inmueble. Se ejerce, dice a continuación el artículo, se ejerce por una o varias personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa. Claro, porque puede existir lo que generalmente ocurre, es decir, la posesión de una persona sobre la totalidad de una cosa. Ahora, ¿puede existir la posesión de varias personas sobre una misma cosa? Sí, pero sobre el total de las cosas, y es el ejemplo, o es el caso que se da, por ejemplo, en la copropiedad. Es decir, cuando existe la propiedad de varias personas sobre una misma cosa, todas estas en conjunto poseen la posesión sobre todo el conjunto. ¿Puede existir la posesión sobre una parte y otra posesión sobre otra parte? Sí, cuando ambos se han puesto de acuerdo para dividir cuál va a ser el ejercicio justamente de esa posesión, podría llevarse adelante. Yo les adelantaba, ahí habría, o sería el caso, efectivamente, de coposesión, que ustedes lo tienen acá abajito, miren que yo se los puse acá como coposesión o como cotenencia, porque de acuerdo al artículo 1912, esto se aplica tanto a la posesión como también a la tenencia. Yo les adelantaba hace rato que, e inclusive acá,
nosotros veíamos que la posesión recae sobre las cosas, es decir, que no recae sobre los bienes o sobre las cosas inmateriales. Ahora, si nosotros vemos el artículo 16 del Código Civil y Comercial, vamos a advertir que deja la puerta abierta para, y de hecho es así, para lo que se denomina cuasiposesión. ¿Qué es una cuasiposesión? Bueno, es algo que se parece a la posesión, pero no es sobre cosas, no es sobre un objeto material, sino cuando hablamos de cuasiposesión nos referimos a la posesión de derechos. Un ejemplo típico, doctrinario de esto es, por ejemplo, el derecho de usufructo. Cuando nosotros tenemos el derecho de usufructo, gozamos justamente de la cosa en tanto y en cuanto ese usufructo tenga vigencia temporal. Cuando ese usufructo deja de tener vigencia temporal, es decir, debemos restituir la cosa, no lo podemos hacer. Pero tenemos entonces el ejercicio o la posesión de un derecho, que lleva como consecuencia, por supuesto, también el ejercicio de una posesión sobre una cosa. Y acá se plantea otra cuestión más, porque en este ejemplo que yo les acabo de dar, hay una excepción a este principio de la concurrencia establecida en el artículo 1913. Porque fíjense en lo que dice 1913. No pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Es decir, ¿pueden existir dos tenencias al mismo tiempo? No. Podrá existir cotenencia, pero no dos tenencias de dos personas distintas que se plantean por sobre todo la tenencia de la cosa o la posesión sobre la cosa. ¿Sí? Nosotros no podemos pretender tener la posesión sobre ese teléfono que ustedes tienen, es decir, y yo también pretender sobre la posesión sobre eso, de comportarme como si fuese el dueño. No, puede existir una coposesión, sí, pero una posesión única sobre ese teléfono disputada por dos personas, no. Pero en este caso que yo les acabo de mencionar del usufructo, sí, es la excepción que se da justamente a esta concurrencia de posesiones. ¿Por qué? Porque el titular del derecho de usufructo, que goza justamente de ese derecho de usufructo, se comporta durante ese tiempo como si fuese el dueño de esa cosa. Pero también está la posesión de ese nudo propietario, de aquel que tiene o que es dueño efectivamente de la cosa, pero que no puede gozar o disfrutar de la cosa porque ese derecho está en cabeza del usufructuario. Es una excepción a este principio de la concurrencia. Ahora bien, dice que no pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de una misma especie, es decir, dos posesiones, dos tenencias. Pero puede concurrir una posesión y una tenencia. Puede concurrir una posesión y una tenencia. Pensemos, por ejemplo, el caso de un inmueble que se encuentra con una locación, que se encuentra alquilado. ¿Sí? El inquilino, es decir, la persona que paga por este inmueble un arrendamiento, tiene la tenencia de la cosa, reconoce, como vamos a ver qué es la tenencia, reconoce en otro un derecho mejor del que éste tiene. Y el dueño, el propietario, tiene la posesión, es decir, que sobre ese bien que se encuentra alquilado, lógicamente concurren dos relaciones de poder. El propietario, el dueño, que tiene la posesión de la cosa, y el inquilino o locatario, que es aquel que usa la cosa, que tiene la tenencia sobre la cosa. Es decir, que las relaciones de poder acá son distintas o diferentes, de forma tal que pueden concurrir sobre un mismo bien, sobre una misma cosa, sobre una misma entidad. ¿Sí? Sobre una misma entidad corporal. Bien, visto entonces el tema de la posesión, ya nos debería resultar más fácil hablar de la tenencia. Fíjense en que el concepto de tenencia dispuesto en el artículo 1910 prácticamente emula al artículo 1909, pero tiene una gran diferencia, una pequeña y gran diferencia. Dice el artículo 1910, tenencia. Hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Ah, pero venimos igual, ¿no? Y se comporta como representante del poseedor. Ah,
Acá es la diferencia, claro, es decir, tiene la cosa, pero ya no se comporta como el titular de un derecho real, sino que se comporta como representante del poseedor, reconoce en otro sujeto o en otros sujetos un derecho mejor del que tiene. Entonces, mientras en la posesión nosotros teníamos corpus y animus, es decir, teníamos la cosa y nos comportábamos, o se comporta el sujeto como si fuese titular de un derecho real, en la tenencia no ocurre. Es decir, solamente tenemos el corpus, pero no tenemos el animus. No nos comportamos como si fuésemos titular de una cosa. Cuando nos prestan un auto o nos prestan una computadora o el teléfono celular, tenemos la tenencia de la cosa, pero si nos preguntan de qué es la cosa, si no, esto es de tal o es de aquel, sabemos que la cosa, sabemos que existe otra persona que tiene un derecho mejor sobre la cosa que el nuestro. Sobre la cuestión de cotenencia se aplica exactamente lo mismo que nosotros vimos recién con respecto a la coposesión. Es exactamente lo mismo o el mismo principio general. Bien, acá cabe hacer una pequeña aclaración sobre la cuestión de lo que hablamos o nos referimos con tenencia, porque la tenencia a la cual se refiere el artículo 1910 es justamente la tenencia relativa, que es la que nosotros acabamos de explicar. La que nosotros acabamos de explicar. Es decir, hay una persona que tiene el corpus de ese objeto, pero que reconoce en otro un derecho mejor, que es justamente el propietario, o que puede ser el propietario o no, pero que hay otra persona que tiene la posesión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una tenencia absoluta, ustedes vieron que las cosas que pertenecen justamente al dominio público del Estado, en cualquiera de sus órdenes, sean nacional, provincial o municipal, se encuentran fuera del comercio. Y como se encuentran fuera del comercio, lógicamente no pueden ser poseídas. No puede tomar posesión, no puedo ir no sé, a la plaza del lugar central, del lugar donde ustedes se encuentran, en el caso de Salta, a la plaza 9 de Julio, y tomar posesión del banco que se encuentra en la plaza. No puedo hacer eso. Sin perjuicio de eso, en principio, lógicamente son susceptibles de uso general por parte de la comunidad o especial cuando el ordenamiento administrativo así lo permite. Es decir, cualquiera puede ir, sentarse en ese banco o usar la hamaca de la plaza en la que ustedes se encuentran. Ahora bien, ¿se puede tener tenencia de esto? Sí, se puede tener una tenencia con características muy particulares o muy especiales. Es decir, puedo tener tenencia de eso y a esa tenencia de ese tipo de bienes es lo que se denomina como tenencia absoluta. ¿Por qué? Porque al no existir posesión, la tenencia existe de manera independiente. No hay una, es decir, yo no soy un representante de la posesión de nadie porque nadie tiene, en definitiva, posesión de eso, como lo dice el artículo 1910. No me puedo presentar como representante de la tenencia, si se quiere sí, de la posesión, perdón, si se quiere sí, del Estado, pero en principio no son susceptibles de posesión, no son susceptibles de posesión. Por eso hablamos o se le otorga el término de tenencia absoluta. Pero les repito, el 1910 se refiere siempre a lo que denominamos la tenencia común o habitual, que es la que se denomina técnicamente como tenencia relativa. Finalmente, si ustedes vieron al inicio de esta presentación, yo cuando les puse el título, si se quiere, veíamos las dos relaciones de poder, ¿no? La posesión y la tenencia. Pero chiquitito abajo puse algo que es justamente el artículo, o a lo que refiere el artículo 1911, que habla de lo que denominamos como servidores de la posesión. Servidores de la posesión. ¿Qué son los servidores de la posesión o a qué nos referimos con servidores de la posesión? Si ustedes van al artículo 1911, el epígrafe del artículo dice presunción de poseedor o servidor de la posesión. ¿Sí? ¿Qué es el servidor de la posesión?
Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje, hospitalidad, se denomina en este código servidor de la posesión. Es decir, son sujetos, son personas que no tienen la posesión de la cosa. Son servidores de la posesión de otro sujeto, de otra persona. ¿Sí? Son relaciones en las cuales los sujetos, en definitiva, sirven a la posesión de otro. El servidor de la posesión es un ejecutor material de la posesión de otro sujeto, de otro sujeto. No hay en este caso una suerte de juxtaposición local, es decir, acuérdense ustedes que la juxtaposición local se presenta de otra forma, es decir, cuando a alguien, por ejemplo, porque se requiere el contacto físico con la cosa, aunque no sea querido o pretendido por el otro sujeto, a alguien que se le pone, a una persona que está durmiendo, que se le pone el teléfono celular en la mano, o a un menor que es totalmente incapaz de ejercicio, ponerle, no sé, el chupete. No. En este caso, el servidor de la posesión es un ejecutor material de la posesión, de la posesión que otro tiene, pero nunca puede ser considerado poseedor. La posesión sigue en cabeza del otro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo logramos? Pero si tiene la cosa, se parece a una tenencia, porque usted nos dijo recién de que en la tenencia yo tengo el corpus, pero no tengo el ánimo. Este servidor de la posesión es un poco raro. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia? Que a estos servidores de la posesión, a todos los efectos jurídicos, hay que considerarlos que las cosas, que la cosa material está en manos del poseedor, no está en manos del servidor de la posesión, está en manos del poseedor. El servidor de la posesión no va a tener nunca las acciones reales, por ejemplo, o las acciones posesorias para poder defenderla. Sí lo tiene el verdadero o real poseedor. Esos son efectos que provoca justamente la ley. ¿Y cuáles son, por el ordenamiento? ¿Cuáles son estos, o a qué llamamos justamente servidor de la posesión? El que tiene un vínculo de dependencia, es decir, el obrero que nosotros por ahí, vemos utilizando las máquinas de la empresa a la cual pertenece. Lo mismo ocurre con la relación de servicio o la relación de hospedaje o de hospitalidad, cuando invitamos a alguien que se quede en la casa o vamos a un hotel o a una hostería. A esos denominamos entonces como servidores de la posesión. Yo le voy a hacer énfasis en esto, es decir, el servidor de la posesión a los efectos jurídicos, los consideramos que esta cosa que este sujeto tiene, debemos considerar que no está dentro de su poder, sino que se encuentra en manos del verdadero poseedor a quien éste sirve o representa en la posesión. ¿Sí? Bueno, acá, bueno, se hizo un poco despiole el cuadrito, pero la intención de esto, ¿sí? Yo se lo voy a bajar porque esto no se ve bien. Bueno, se lo voy a explicar, no es tampoco difícil. Bien, según lo que nosotros, o cómo podemos clasificar las relaciones de poder, esto es importante porque nosotros ahora cuando veamos los productos, los frutos, particularmente frutos y productos, pero también las mejoras, tenemos que conocer esto para poder distinguir con posterioridad a qué nos referimos, a quiénes les corresponden los frutos, a quiénes les corresponden los productos y demás. Bien, cuando hablamos nosotros de la tenencia y de la posesión, porque la clasificación esta aplica a todas las relaciones de poder, podemos hablar entonces de, según el origen, estas relaciones de poder pueden ser legítimas o ilegítimas. Miren, yo les pongo acá cuáles justamente son los artículos a los cuales refiero. Entonces vamos a ver en 1916, en 1918, en 1920, el 21 también, en donde vamos a ver cuáles son las viciosas y demás. Pero comencemos entonces por el principio, es decir, según su origen, la posesión, la tenencia, las relaciones de poder pueden ser legítimas o ilegítimas. ¿Cuándo la relación de poder va a ser legítima? Va a ser legítima la relación de poder cuando el ejercicio de ese derecho real o personal está constituido
de conformidad a las previsiones establecidas por la ley. No estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes leen el artículo 1916, que ya lo voy a pasar porque si no se nos va a pasar el tiempo, vamos a exceder el tiempo que por ahí me permito para las clases, porque si no se hacen muy largas, es preferible dividirlas inclusive. Entonces va a ser legítima o ilegítima de acuerdo entonces a si el ejercicio de ese derecho real o personal ha sido constituida conforme a las previsiones establecidas por la ley. Es decir, si ha sido establecida conforme a las previsiones establecidas por la ley, va a ser legítima. Si no ha sido establecida conforme a las previsiones establecidas por la ley, entonces esa relación de poder se ha constituido o su origen es ilegítimo. Ilegítimo. Ahora, estas relaciones de poder ilegítimas podemos clasificarlas según la convicción propia del poseedor o del tenedor, pueden ser entonces a su vez de buena fe o de mala fe. Es decir, pueden ser entonces, volvamos, qué pena que no te cuadrito porque es mucho más pedagógico. Es decir, pueden ser legítimas o ilegítimas. Y las ilegítimas pueden ser de buena fe o de mala fe. Pueden ser de buena fe o de mala fe. Cuando la posesión, entonces, o la tenencia ilegítima va a ser de buena fe. Va a ser de buena fe cuando el sujeto de la relación de poder no conoce ni pudo conocer que carece de derecho. Es decir, y acaso alguien en algún momento mencionó justamente esto, cuando por un error esencial y excusable está persuadido, es decir, convencido justamente de su legitimidad. Tampoco estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes ven el artículo 1918 o le dan lectura al artículo 1918, se van a dar cuenta que es prácticamente lo que yo acabo de decir. Es más, hasta parecería que lo estoy leyendo. Es decir, entonces, que por defecto voy a tener mala fe cuando no estoy persuadido o convencido de que efectivamente mi posesión es que mi posesión o que tengo derecho a tener esa posesión. ¿Sí? Ahora bien, esta posesión entonces, bueno, acá no aparece, de mala fe, esta posesión, entonces que la consideramos de mala fe, puede ser a su vez de una mala fe simple o de una mala fe viciosa. Es importante esto de la buena o de la mala fe, porque yo les repito, sobre esto vamos a volver cuando veamos la cuestión vinculada particularmente con los frutos y quién tiene derecho a los frutos cuando tiene una posesión, si es de buena fe o de mala fe. ¿Sí? Bien. Y esta posesión, entonces yo les decía, de mala fe, puede ser a su vez viciosa. Ah, qué pena, tampoco aparece tampoco aparece el cuadrito acá. ¿Saben qué? Creo que va a ser mejor que comparta pantalla y yo ponga, porque así está bueno que podamos ver cómo conjugamos, porque la posesión viciosa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1921, tenemos que distinguir si es sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. A ver, déjenme un segundito, yo me voy a fijar a ver si puedo compartir la pantalla, perdónenme este pequeño imprevisto, pero yo creo que es bueno que lo podamos, en definitiva compartir a esto. Miren, y bueno, ya que estamos de paso, ya probaremos o volveremos sobre el cuadrito anterior. Sé que posiblemente ustedes si lo tienen descargado, porque yo lo comparto, si ustedes lo tienen descargado, seguramente van a poder ver esto que yo les estoy diciendo. A ver, yo voy a probar. Claro, no puedo compartir acá. Yo voy a detener esto. Voy a ver si... No me deja compartir la... A ver, compartir pantalla. Pantalla completa. A ver, ahí creo que voy a poder. Vamos a ver si me lo permite. Yo a partir de ahora no puedo ver qué es lo que ustedes me contestan,
pero mándenme mensajito y si voy a escuchar el ruido, si esto se puede ver. Bien, buenísimo. Es decir, que perfecto. Fíjense cómo cambia, en definitiva, la exposición, si yo ahora les puedo mostrar esto, ¿no? Según el origen, legítima o ilegítima, según entonces la convicción que tenga justamente el poseedor o el tenedor, yo les puse poseedor, pero se refiere a todas las relaciones de poder, la buena fe o la mala fe, y esta yo les mencionaba, en viciosa o no viciosa. Inclusive acá les pongo también el otro artículo para que lo tengan presente, y la diapositiva que estábamos viendo era esta, o que pretendía que se vea, era justamente esta. Yo le decía, ¿no? Bueno, si es viciosa entonces, si es viciosa, si se trata de bienes muebles, esta puede ser por hurto, estafa o abuso de confianza. En cambio, si hablamos de bienes inmuebles, ¿cómo se va a presentar justamente el vicio? Por la violencia, la clandestinidad o el abuso de confianza. También en este caso, la repetimos. ¿Cuándo va a haber hurto? A ver, el artículo 1921 menciona justamente el hurto, pero es decir, en este caso no solamente por hurto, sino también por robo, es decir, cuando hay una acción más violenta referida a la sustracción, al desapoderamiento. ¿Se acuerdan lo que vimos nosotros inicialmente cuando hablamos? Si la tiene otra, la forma de adquirirla puede ser entonces mediante el desapoderamiento de otra persona. Ejerzo entonces un acto de violencia sobre el otro sujeto o no, si hay hurto, y se la sustraigo al sujeto. Estafa. ¿Cuándo va a haber estafa? Bueno, esto lo remite a los artículos 172 y 173 del Código Penal. Por ejemplo, al que engaña a otro mediante la sustancia de un determinado, mediante un determinado bien, o le hago firmar algunos papeles engañándolo, haciéndole creer que es otra cosa. O abuso de confianza, le entrego una cosa al sujeto y luego cuando voy a buscarla no me la quiere entregar, le presto algo a un amigo y cuando pretendo que me lo restituya no me lo quiere devolver, llevo no sé si Mariani de verdad me parece que pone este ejemplo, llevo un zapato al zapatero y cuando voy a buscarlo dice no, el zapato es mío. Es decir, esto es lo que se denomina interversión del título. Voy a buscarlo y en definitiva la otra persona me dice no, esto es mío. Intervierto el título, cambio la posesión de ese sujeto. Hay otro sujeto que se cree entonces que tiene, que se comporta como si fuese el propietario. ¿Sí? En el caso de los inmuebles, fíjense en violencia, clandestinidad o abuso de confianza. ¿Cuándo hay violencia? Claro, hay violencia cuando existe una acción material, una fuerza que es incontenible para el sujeto o una amenaza de sufrir un mal grave e inminente que me permite hacerme de la cosa. ¿Por qué un mal grave e inminente? Claro, mal grave porque tiene que ser de tal impronta que lo lleve al sujeto a actuar de determinada forma. Si no me das el inmueble, si no me lo regalás al inmueble, si no me lo entregás, lo que fuese, te mato. ¿Por qué tiene que ser inmediato? Porque me tiene que impedir a mí, o tiene que impedir al sujeto, poder pedir la intervención policial o judicial. O abuso de confianza, que se presenta lo mismo que el abuso de confianza del bien mueble. Es decir, entregué la cosa inmueble a otro sujeto y este se comporta, en este caso, como si fuese el dueño, intervierte el título y no me lo va a devolver, no me lo devuelve, no me lo restituye, no me lo entrega. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido porque veo que nos estamos excediendo del tiempo. Bien, ¿cuáles son los deberes y derechos inherentes a la posesión? Y yo le diría, miren, justamente acá se los puse, también a la tenencia, sobre todo estos dos, porque hay algunos que son comunes, como son lógicamente estos dos primeros, y algunos que son particulares para la posesión y para la tenencia. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de relaciones de poder, ejercer las servidumbres reales. Si yo tengo la posesión o la tenencia de un determinado bien, puedo ejercer las servidumbres reales que benefician a ese fondo, a ese inmueble. Y el respeto de los límites. No lo dice efectivamente así el artículo 1932, se refiere a una parte del código, pero que habla o menciona justamente el dominio, el respeto por los límites del dominio. No se refiere solamente a los límites materiales, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de hacer respetar la existencia de ruidos molestos de los vecinos. Puedo hacer que esos límites
al dominio, lógicamente se respeten luces, vistas, demás. Con respecto específicamente a la posesión, la obligación de restituir la posesión, la obligación de restituir la posesión que no se presenta, lógicamente, en todos los casos, los límites al dominio, el respeto por las medidas judiciales, es decir, cuando hay, por ejemplo, una medida judicial que impone la necesidad de un secuestro, cumplir con esa medida judicial. Las cargas reales sobre el inmueble que yo tengo recae, por ejemplo, una servidumbre real, debo respetar la existencia de una servidumbre real como fondo sirviente de otro fondo. El caso de satisfacer el pago de impuestos, contribuciones y demás al Estado provincial o municipal, y el caso de los cerramientos, porque así lo exige las normas municipales. Y los efectos de las relaciones de poder, bueno, ustedes ya lo conocen bien y ya lo venimos viendo a lo largo de esta exposición. Lo dije al principio, el contenido de los derechos reales. No puedo constituir un derecho real si lógicamente no tengo la posesión de esas cosas. Lo vimos cuando vimos el ingreso. Fíjense qué fácil se hace ahora explicar algunas cosas. Cuando nosotros ya vimos antes, cuando vimos el título y el modo, dijimos, título y modo son necesarios para constituir el derecho real. Claro, yo necesito la posesión para la constitución y la transmisión de esa cosa. Necesito transmitir la transmisión de esa cosa y que esa cosa sea pública para poder constituir el derecho real. La posesión sirve para adquirir derechos reales sobre cosas muebles. ¿Por qué? Porque la posesión en este caso vale título. Cosas que no son robadas ni perdidas, ¿no? Pero la posesión en este caso vale título. Yo tenía un profesor que decía, claro, la aprehensión de esta cosa es una suerte de usucapión instantáneo. Claro, no ocurre con respecto a los inmuebles, que es lo que viene más abajo, voy adelantando, la necesidad de tener la posesión durante un determinado tiempo, de buena fe, bla, 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 sino que la simple aprehensión de la cosa mueble implica justamente la adquisición. ¿Por qué? Por este principio que yo les acabo de mencionar, que la posesión vale título. Produce derechos y deberes, que ya los vimos, el respeto por los límites y demás. Y según la calidad del poseedor, esto es lo que nosotros vamos a ver seguidamente, producirá efectos sobre los frutos, productos y mejoras. Que con eso me gustaría, si ustedes me lo permiten, avanzar. Estos son los efectos propios de la tenencia, que me parece que son bastante sencillos, no van a tener inconveniente con respecto a este punto. Y nos quedaba cierto el tema de la extinción. Me voy a referir brevemente a esto y vamos a terminar, sí, para no extendernos más. ¿A qué hora son? Sí, ya va a ser una hora, vamos a superar la hora lamentablemente, pero con esto no vamos a tener problemas, pero voy a hablar de las cuestiones más sencillas para que ustedes se den cuenta lo sencillo que es este punto, habiendo adquirido los conocimientos que en principio nos parecían un poco confuso. Fíjense en cuándo se va a extinguir la relación de poder. Muy sencillo, se extingue por extinción de la cosa. Al principio nosotros vimos y nosotros dijimos justamente que las relaciones de poder recaen sobre la cosa. ¿Se acuerdan que vimos recae sobre la cosa? Es decir, que si no tenemos cosa, no tenemos elemento u objeto sobre el cual recae la relación de poder. Y por lo tanto, si no tenemos ese elemento, lógicamente la relación de poder se va a extinguir necesaria e inexorablemente. Cuando otro priva al sujeto de la cosa, esto nosotros también lo vimos, el despojo. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos justamente los muebles y los inmuebles en esta diapositiva que pasamos? Se refiere justamente a eso. Es decir, al despojo de la cosa, cuando le saco la cosa mediante violencia. La clandestinidad, es decir, cuando me hago de la posesión o la tenencia de la forma en forma clandestina. El otro sujeto no ve, es decir, el titular, si se quiere, relación de poder, no ve cuando yo tomo esa cosa, lo hago a escondida, lo hago sin el conocimiento del otro sujeto. Acá es importante, ya lo van a ver ustedes cuando vean las acciones posesorias y las acciones reales en relación a este punto, como hay un año justamente dentro del cual se prescribe y pasado ese año, bueno, ya quedan, si se quieren, saneados esos vicios que tenía la adquisición de esa relación de poder. O la interversión de título, que nosotros lo vimos anteriormente como abuso de confianza, que en este caso es exactamente lo mismo, ¿sí?
Bien, y ahora sí, entonces, vamos a terminar con el tema de los frutos, para que lo veamos sin perjuicio, de lo cual este PowerPoint tiene también las cuestiones vinculadas a la mejora, que me parece que es muy sencilla, simplemente lo vamos a pasar por allí. Bien, o lo vamos a ver muy superficialmente, pero sí me interesa esto porque tiene algunas cuestiones o algunas particularidades que está bueno verlo. Dice el artículo 1935, adquisición de los frutos o productos según la buena o la mala fe. Todo lo que venimos estudiando hasta ahora nos va a servir para poder entender algo de lo que voy a intentar explicar ahora. ¿Por qué le digo todo? Porque ya sabemos que es una relación de poder, es decir, ya sabemos cuando alguien tiene la posesión, cuando alguien tiene la tenencia. Y también sabemos, porque lo vimos, y por eso yo comencé a compartir pantalla como para que sepamos cuándo era legítimo, cuándo era ilegítimo, cuándo había buena fe y cuándo había mala fe, porque a eso nos referimos justamente acá con los frutos y productos. Ya entendemos, o bajo el entendimiento de qué es legítimo, ¿sí? Que no nos referimos acá a eso, el legítimo queda afuera, nos referimos entonces al ilegítimo de buena fe y al ilegítimo de mala fe. Previo a esto tengo que hacer una aclaración. ¿Qué son frutos? ¿Qué son frutos, perdón? Y qué son productos. ¿Qué son productos? Los productos son aquellas cosas que si yo las extraigo, las separo de la cosa, modifico la esencia de la cosa, transformo esa cosa en una cosa distinta, diferente. A eso llamamos entonces producto. Si yo tengo una vaca, por ejemplo, el producto de la vaca es la carne. Es decir, cambio la esencia de la cosa, ya no tengo una vaca, sino que tengo carne, ¿sí? Creo que este ejemplo es sumamente ejemplificador, justamente, perdón, o esclarecedor, perdón, lo que quiere decir, de lo que es el producto. Los frutos, en cambio, de una cosa, son aquellos que esta cosa produce, pero sin modificar su esencia, sin cambiar su esencia. ¿Sí? No cambiamos la esencia de la cosa cuando hablamos de un fruto. Cuando yo voy y saco la manzana del árbol, ese es un fruto del árbol. El árbol sigue existiendo y me estoy haciendo, entonces estoy tomando una cosa que el árbol ha producido. Pero debemos aclarar entonces, sí, que los frutos pueden ser de distintos tipos. Es decir, podemos también tener una clasificación de los frutos. Nosotros en derecho vivimos clasificando las cosas y es simplemente para poder entender mejor a qué nos referimos. Bueno, para ver esto, en definitiva, pueden ir al artículo 233 del Código Civil y Comercial y ahí van a ver en detalle qué son los frutos. ¿Qué son los frutos? ¿Cómo podemos clasificar, mejor dicho, los frutos? Podemos hablar de frutos naturales. Los frutos naturales son aquellos que la cosa produce espontáneamente. Este ejemplo que yo les hablo, entonces, de la manzana que extraigo del árbol, ese es un fruto natural. La vaca, volviendo, si se quiere, que tiene ternero, o la yegua que tiene potrillo, son frutos naturales que se producen espontáneamente de la cosa. Pero no son los únicos tipos de frutos. También tenemos los frutos industriales, que son lo que se produce por la industria del hombre, es decir, el trabajo, la actividad del hombre, o lo que se produce por la cultura o el trabajo de la tierra. Y hay un fruto más que son los denominados frutos civiles, que son las rentas que producen las cosas, o inclusive también los salarios, las remuneraciones, los sueldos que percibe una determinada persona. Es decir, que tenemos entonces, en definitiva, tres tipos de frutos. Los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. ¿Sí? Dicho esto, es decir, aclarado que son los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles, nosotros tenemos que ver a quién pertenecen estos frutos, teniendo en cuenta la buena o la mala fe de aquel que tiene entonces la relación de poder o la posesión de la cosa. Fíjense en lo que dice el artículo 1935, aquellos que tengan un código en sus manos pueden leerlo directamente de ahí en su totalidad. Dice:
adquisición de frutos o productos según la buena o la mala fe, según la buena o la mala fe. La buena fe del poseedor, dice, debe existir en cada hecho de percepción de los frutos. Esta es la primera parte del artículo. Es decir, que cuando yo veo la adquisición de un fruto, producto de una persona, hay que ver esa posesión en cada hecho de percepción. Esto porque yo no puedo decir si esta persona comenzó poseyendo, por ejemplo, de buena fe, perdón, de tomar agua, si esta persona comenzó poseyendo de buena fe, ¿sí? Y comienza a hacer suyo los frutos que produce la cosa, pero pongamos un ejemplo, a ver, tiene la posesión de un campo y hoy terminó de cosechar todo el trigo que tenía en esas 50 hectáreas de campo y mañana recibe una demanda porque por reivindicación o por lo que fuese, que pone en duda justamente o hace conocer que la posesión de este no era de buena fe, sino es de mala fe. ¿Sí? Entonces, esos frutos que ha percibido en ese momento son de buena fe, pero lo que va a percibir el próximo mes o el próximo año, entonces ya no son de buena fe. Por eso, la percepción, por eso se tiene en cuenta, o nuestro ordenamiento jurídico tiene en cuenta la percepción de los frutos en cada uno de los hechos, distinguiendo así justamente para no individualizar o poner todo dentro de un solo conjunto. Continúa diciendo el artículo 1935. Y la buena o la mala fe que sucede en la posesión de la cosa se juzga solo con relación al sucesor y no por la buena o mala fe su antecesor, sea la sucesión universal o particular. Es decir, sea la sucesión a título particular o sea heredero forzoso, se juzga no por la de su antecesor, sino justamente por la del propio sucesor. Esto es como, para ponerle alguna, a ver, esto es como en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes se acuerdan de ser, no, el hijo pagará por los pecados del padre. No, acá no ocurre esto, es decir, ya sería como una suerte de Nuevo Testamento. El padre paga por sus pecados y el hijo paga por los suyos. Es decir, que el sucesor que tenía la convicción, justamente era un sucesor de buena fe y tenía la convicción de que ese predio, ese fondo que le había sido otorgado, estaba todo revestido, o estaba persuadido, como dice la propia norma, de su legitimación, entonces en ese caso este sucesor va a adquirir los frutos de buena fe, independientemente de que su antecesor haya sido de mala fe. Y les repito, sea a título singular o sea a título universal, es decir, producto de un contrato de compraventa o producto de una sucesión o una herencia. Ahora, el poseedor de buena fe, perdón, me tomé la pantalla y dejé de leer el código. Quede acá. El poseedor de buena fe, venga a la misma parte. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los naturales de vengado no percibido. Es decir, y a esta es la aclaración que yo quería llegar. El poseedor de buena fe de una cosa, va a ser suyo todos los frutos percibidos. ¿Qué son los frutos percibidos? Aquellos que han sido pagados o que se encuentran justamente en poder del sujeto. ¿Sí? Y los naturales de vengados no percibidos. Es decir, que también va a ser suyo los frutos naturales, pero que no percibió, pero que sí han sido devengados. Devengados, entiéndase, como generados, que se han producido, pero que no han sido percibidos. ¿Sí? Entonces, el poseedor de buena fe, el principio, indica que va a ser suyo todos los frutos percibidos, todos los frutos percibidos, e inclusive los naturales, que todavía no ha percibido, pero que ya se han generado,
o se han devengado, como dice el título, pero que todavía no han sido percibidos, no han sido cobrados, si se quiere, por el sujeto. Fíjense en oposición a esto. El de mala fe debe restituir los percibidos, es decir, todos los frutos que ha percibido este sujeto, debe restituirlo a aquel que tiene derecho justamente a la posesión, pero inclusive no solamente de restituir esto, sino que dice, y los que por su culpa ha dejado de percibir. Es decir, que aparte deberá justamente indemnizar al sujeto que tiene derecho a esa relación de poder con todos aquellos frutos que no ha podido percibir producto como consecuencia de esa relación de poder derivada de la mala fe. Y fíjense en este detalle. Sea de buena o de mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. Claro, porque los productos, volviendo al ejemplo de la vaca, van a disminuir en principio el valor de la cosa. Es decir, que si yo he alquilado el terreno o la posesión ha recaído sobre un inmueble, sobre un terreno, lógicamente que voy a poder cultivar ese terreno, pero no puedo vender la tierra de ese terreno, porque la tierra es el producto de ese inmueble. El producto de ese inmueble. Entonces, yo no puedo retirar ni vender camionadas de tierra porque efectivamente estoy vendiendo un producto y no un fruto. Ahora, la pregunta que sigue a continuación es, ¿pero hay situaciones en las cuales se produce producto de una relación proveniente de un contrato en el cual la persona a la cual le estoy dando, por ejemplo, le estoy permitiendo al sujeto locatario hacer uso de algunos productos? Sí, si ustedes se ponen a ver, bueno, ya yendo un poquito más al derecho administrativo o un derecho minero, que le permito al otro sujeto, pero sirve para el ejemplo pedagógico, se le permite a este sujeto minero, a este sujeto que tiene permisionario o concesionario, explotar la mina. Claro, lógicamente es un producto, estoy sacando producto de eso y vendiéndolo. Sí, son situaciones excepcionales en las cuales se puede permitir esto. Pero si yo tengo buena o mala fe, es decir, buena o mala fe en una posición ilegítima, debo restituir todos los productos que haya obtenido de la cosa. Finalmente, los frutos pendientes, es decir, los frutos pendientes, esto es un término que ustedes ya lo deben manejar, ya inclusive hasta en procesal civil, cuando ven litispendencia, hay algo pendiente, hay algo que todavía no se ha generado, que no se ha producido, corresponde a quien tiene derecho a la restitución de la cosa. Es decir, todos esos frutos que todavía no se han generado, esta persona, aún siendo de buena fe, esta persona entonces no puede hacerse de las cosas, sino que estas son de quien tiene derecho a la posesión, salvo, les repito, estos naturales que se han devengado y no han sido, pero tienen que estar devengados y no han sido percibidos. ¿Sí? Bueno, finalmente el tema de la mejora entiendo que no les va a representar ningún tipo de... la verdad que es muy lindo el tema de las mejoras, me gusta mucho darlo, pero no es un tema que le vaya a representar algún inconveniente con respecto a esto. Simplemente voy a ser muy breve al mencionarlas, al pasar, miren, las de mantenimiento son aquellas lógicamente que hacen a el uso cotidiano de la cosa, ir y pintar una pared, arreglar una gotera que hay, o no sé, la ducha, que hacen justamente a el uso cotidiano o habitual de la cosa que estoy utilizando. En este caso, en este ejemplo que le estoy dando, en el ejemplo, pongamos, de un inmueble. Un poquito más adelante, en cuanto a importancia, tenemos lo que se denomina mejoras necesarias. Ya les voy a decir por qué usé este orden y estoy utilizando otro para explicarlo, pero o ya se van a dar cuenta. Las necesarias va un poquito más de importancia. ¿Por qué? Porque en las mejoras necesarias son aquellas que yo debo realizarlas para poder continuar en el uso de esa cosa. Si yo arreglo, por ejemplo, el portón de ingreso a la casa, es decir, porque no se abría y no puedo lógicamente ingresar con el auto a la casa, o arreglar el techo que se ha roto, se ha desprendido, que tengo gotera, ¿sí?
Las útiles van inclusive un poco más allá, porque estas mejoras útiles, van a mejorar el valor del bien, pero ya no me lo requiere la cosa para su uso. Por eso digo, van un poquito más allá. Si yo hago una pileta en la casa, lógicamente es una mejora útil, sí, va a beneficiar, sí, va a ser mejor para el inmueble, pero no es necesario para el uso de esta casa o de este departamento, si le podríamos en su caso hacer una pileta. No sé si me explico con esto. En cambio, las mejoras suntuarias ya son aquellas que benefician solamente a la persona o solamente para el disfrute de las personas. Es decir, no sé, una obra de arte, una fuente, ese tipo de cosas son mejoras suntuarias. Y ahora, ¿por qué lógicamente les di este orden? Porque las mejoras de mero mantenimiento, y esto surge del artículo 1934, de mero mantenimiento, como las mejoras suntuarias, no pueden o no van a ser posibles que sean repetidas por parte de aquel que tiene la tenencia o la posesión y tiene que restituirla. No así en el caso de las necesarias y útiles, con alguna salvedad relacionada con esta útil, porque de acuerdo a lo que ya lo van a leer en el artículo, de acuerdo a lo que les pone el artículo, solo va a poder repetir en tanto y en cuanto haya sido o haya obtenido ese inmueble una mejora económica o en su valoración. Bueno, veo que hay algunos mensajes. Yo voy a volver sobre la... no sé qué hice. A ver, voy a dejar de compartir, ahí me va a resultar más fácil. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, dicho esto, yo creo que, terminamos un pantallazo bastante importante sobre lo que es sobre lo que es esta unidad. Los invito de todas formas a que vean justamente este conjunto de artículos que comienza, como nosotros lo vimos, en el artículo 1909, a partir de ahí en adelante, hasta llegar justamente hasta el 1935 y demás, y se van a dar cuenta que es bastante pedagógico el código en cuanto a esta parte, este tema relacionado con las relaciones de poder. Yo ahora voy a detener la grabación para que no se haga tan larga y